Una dosis de energía y economía sin política. La modernización de la infraestructura en gasoductos para la soberanía energética nos convierte en tener una mayor dependencia del fracking de los Estados Unidos. El 80% del gas importado proviene de Texas, del fracking en la cuenca de Permián. Más ductos es igual a más capacidad para recibir gas de fractura hidráulica, no para producirlo localmente. La dependencia se profundiza, no se resuelve. Con los nuevos ductos que se están pretendiendo tener hacia el año 2030, esto nos va a incrementar de 2.4 a 2.8 días de reserva, cuando la meta es de 10 días. Y esto nos deja todavía a la merced de que Estados Unidos nos pueda vender el gas natural con las variaciones que se están teniendo en los próximos años. Esto nos quiere decir, derivado del récord que tuvimos en el 2025, de 6.750 millones de pies cúbicos que importamos, derivado de la importación del gas que proviene del fracking. ¿Qué encontramos en este plan y qué es lo que debemos de considerar desde un punto de vista técnico y sobre todo de poder cubrir la demanda y poder reducir sobre todo las importaciones del gas natural seco que proviene de los Estados Unidos? Las ventajas de este plan que se presentó eliminan muchos cuellos de botellas y esto porque permiten tener una mayor capacidad de distribución del gas en lugares donde no había. Habilita 13 nuevas centrales que nos van a ayudar sobre todo para poder cubrir las demandas de ciertos momentos en el día y de ciertas necesidades que vamos a tener ante el incremento de algunos centros de datos o de alguna industria nueva que pudiera llegar en nuestro país. Se bonderiza la red envejecida. Se van a dar mantenimientos a ductos que tienen más de 45 años de antigüedad y reduce el riesgo de operación. La impulsa el desarrollo industrial, conecta los polos de desarrollo del Plan de México y el corredor interoceánico del Istmo. Estas son las ventajas de este plan. Las desventajas que vemos nosotros son las siguientes. Profundiza la dependencia del fracking de los Estados Unidos, en donde tendremos que importar entre 7.600 millones de pies cúbicos hasta unos 10.000 millones de pies cúbicos que pudiéramos estar incrementando. Y es ahí cuando empieza el problema derivado del incremento de la demanda que va a tener Texas, sobre todo porque de ahí proviene la mayor cantidad de gas que estamos nosotros importando. No mejora el almacenamiento, solo incrementa 0.4 líneas de la línea de PAC. Esta línea de PAC es lo que llamamos nosotros de empaquetadura, en donde está moviéndose el gas a través de la red de ductos. Europa tiene entre 20 y 105 y la meta de 10 días sin fecha de cumplimiento hasta el momento, derivado que no hay una estrategia de tener centros de almacenamientos estratégicos. La competencia creciente por el gas tejano. ERCOT va a necesitar entre 6.000 y 8.000 millones de pies cúbicos para las nuevas plantas de generación de gas natural y vamos a tener una mayor exportación de gas natural licuado de Estados Unidos hacia Europa, en donde incrementarán de 14.000 millones de pies cúbicos a 25.000 millones de pies cúbicos que tienen de gas natural proyectado de exportación. Con todo el contexto, recordemos que tenemos una vulnerabilidad climática y geopolítica ante circunstancias como la que pasaron en el 2021, que se han hecho inversiones para que no vuelva a suceder en los ductos en Texas. Esto sigue siendo un gran problema. ¿Qué no cubre? Almacenamiento estratégico, producción nacional del gas, que si Pemex no incrementa la producción de gas o de algunos privados de gas seco, esto nos pondría todavía a una mayor merced. No hay una diversificación de fuentes, sin plan para importar gas natural licuado de otros proveedores, cosa que ya no lo estamos haciendo, pero si seguimos como estamos, va a haber la posibilidad de hacerlo. Sin incentivos a renovables que sustituyan al gas en generación eléctrica, aunque ya se presentó el plan de contratos mixtos con Comisión Federal de Electricidad, no incrementa y no nos dejaría inmerso en tener una generación de la electricidad constante como son las plantas de ciclo combinado. La gestión de precios y cobertura, sin estrategia de cobertura ante picos de precios de gas natural en el Henry Hub, en emergencias, México pagaría esto, precios spot. Esto es lo que hemos encontrado. ¿Cuáles son las conclusiones claves que vimos de esta presentación? Uno, la inversión masiva en transporte.
Eso es muy importante. La producción de Pemex es una promesa ambiciosa, pasar de 2.300 millones de pies cúbicos a más de 4.000 millones de pies cúbicos. Se requerirá el fracking no convencional y revertir 2 años de caída en producción, que es lo que se está teniendo el problema y es donde se está pudiendo incrementar la importación de gas natural. La competencia que tendríamos nosotros del gas, sobre todo de la parte de ERCOT, de la demanda de Estados Unidos, cuando se incrementaría. No hay un almacenamiento y ese es el eslabón más débil que estamos viendo nosotros en cuanto a este plan de infraestructura de gasoductos. Y dependencia profunda que tendríamos nosotros de las importaciones de Estados Unidos con las 13 nuevas centrales, la demanda sube en unos 10.200 millones de pies cúbicos comparado con los 9.000 que tenemos hoy en día. En un escenario optimista, 51% sería importado. Ductos necesarios pero insuficientes, sin almacenamiento estratégico, sin diversificación de México, de fuentes, México estaría más conectado, pero igual de vulnerable. Más ductos, más capacidad de mover gas, pero si Estados Unidos prioriza su demanda, los ductos estarán ahí vacíos. Con toda esta información, hicimos un desglose de la plan de infraestructura que se hizo y vemos que la capacidad de transporte de los nuevos ductos, cuánto gas natural seco podría mover los nuevos gasoductos del plan de infraestructura. Y ya vemos que estarían en construcción 1.217 millones de pies cúbicos de capacidad, 2.583 y 3.645, para tener un total de 7.445 millones de pies cúbicos adicionales, con una instalación de más de 2.250 kilómetros. Entonces, con todo esto lo anterior, debemos de preguntarnos la infraestructura de gasoducto por operador. Entonces, la red actual ahorita es de 21.149 kilómetros, más 2.250 kilómetros que se construirían, tendríamos un total de 23.399 kilómetros totales. Ustedes pueden ver en la tabla las condiciones y las variaciones que se tenían, sobre todo en la capacidad total que se tendrían de ductos y sobre todo la capacidad actual se incrementarían de 13.000 más de 20.000 millones de pies cúbicos de capacidad que se tendría en un momento dado. Recordemos que nuestro almacenamiento dependerá mucho de la demanda que se tenga en un momento dado. Si tenemos una capacidad de 21.000 y la demanda es de 10.000, nos daría para 2 días. Es por eso que es muy importante determinar si la característica que se tenga de la demanda incrementa, esto podría reducirnos en una mayor cantidad los días de almacenamiento. La demanda del gas de las nuevas centrales. Aquí está especificado cada una de las plantas que están consideradas y la totalidad de gas adicional que se necesitan son 1.183 millones de pies cúbicos diarios para producir en forma combinada 7.890 megawatts. Esto ayudaría a cubrir en un momento dado los picos que se tienen, sobre todo de las 7 hasta las 2 de la mañana, en donde se tiene una mayor cantidad de consumo por parte de varios que están hoy en día como usuarios finales. El balance de oferta y demanda dependencia de exportaciones. Pemex, al primer trimestre, de acuerdo a los últimos datos presentados, el gas natural total era de 4.850 millones de pies cúbicos. Quitándole ya el nitrógeno, quedaría en 3.925 y gas seco de plantas de 1.687. Directos de campos solo hay 628 y por lo tanto lo que viene del gas húmedo y lo que se proviene de las plantas más el gas seco de los campos, hay un total de cobertura de 2.315. La diferencia de la demanda, eso es lo que se tiene que importar. Entonces, aquí lo importante es que la proyección que se estima con las nuevas centrales que añaden una demanda de más de 1.183 millones de pies cúbicos, la demanda total proyectada pasaría de los 9.000 a más de 10.000 millones de pies cúbicos. Esto nos podría importar unas exportaciones proyectadas que podrían estar entre los 7.600 hasta los 10.000 millones de pies cúbicos diarios que tendríamos con toda esta nueva infraestructura que se tendría. La dependencia de Estados Unidos se profundiza hasta un 78%. Con demanda base de 9.000 millones de pies cúbicos, más las 13 nueve centrales, que se necesitaría más o menos 1.183 millones de pies cúbicos,
Las importaciones deberían crecer entre 3.500 y 4.500 de lo que se tiene por actual, por encima de los niveles del 2025. Esto nos podría dar una capacidad interna fronteriza de 14.800 millones de pies cúbicos que opera hoy el 43% y con la demanda proyectada de 10.200, esta se incrementaría casi al 68%. Es decir, de la demanda pico que hemos tenido del año pasado de 6.500 más lo proyectado de lo más bajo a lo más que se pueda tener, es por eso que podemos decir que la demanda podría estar entre los 7.500 hasta los 10.000 millones de pies cúbicos de importación. Vuelvo y recalco, buena inversión de la infraestructura porque ayuda a poder tener una mayor diversificación de red de gasoductos, pero no resuelve la cantidad de gas que debería estar haciéndose la producción nacional, pero sí nos pone en un dilema sobre las importaciones de Estados Unidos y sobre la dependencia que en un momento dado tendríamos que tener y las conjeturas que Texas podría tener ante su incremento de la demanda y sobre todo una mayor exportación de gas natural licuado. El almacenamiento estratégico de gas natural hoy es de 2.4 días, el plan es tenerlo a 10 días y estos son los retos y consideraciones que hay que tener. Si no tenemos un centro de almacenamiento, estamos y tenemos una vulnerabilidad climática, tenemos riesgos geopolíticos, tenemos un reto de ejecución, tenemos una escala de problema con una demanda de más de 10.200 millones de pies cúbicos al 2030 y lo de los cuales 10 días de reserva requerían almacenar 102 millones de pies cúbicos. Es una infraestructura masiva aún no existente. Entonces, aquí tenemos que considerar esto que nos llevaría un gran inconveniente si la demanda crece y supongamos que no construimos nada y solo tenemos más o menos 21.000 millones de pies cúbicos con la nueva capacidad y lo consideramos como empaquetamiento, solo tendríamos 2 días de almacenamiento. Entonces, cuidado con este dato, cuidado con todo lo que estamos haciendo, porque debemos de entender que no por el hecho de construir nuevos ductos nos va a resolver el problema de tener gas natural. Recuérdense que los ductos solo para mover el gas natural y lo que se quema en las plantas de electricidad o en la industria es el gas o la molécula que viene principalmente de los Estados Unidos. Ductos nuevos no es igual a almacenamiento. Eso debemos de considerarlo hoy en día. En plan de infraestructura no contempla inversión en almacenamiento estratégico. Toda la inversión se destina a capacidad de transporte, no a reservas de emergencia. Días sesionales de almacenamiento por nuevos ductos, de acuerdo a un cálculo que hicimos, y el comparativo que hemos visto es que pasaría de 2.4 a 2.8 días con la demanda actual. Nuevos gasoductos, se incrementaría la capacidad, tendríamos una mayor línea de empaquetamiento y la demanda proyectada de más de 10.200 y con los días adicionales de 0.44 días pasaríamos a 2.8, más o menos días. La conclusión, ductos no es igual a almacenamiento. Los nuevos ductos mejoran la capacidad de transporte, pero aportan solo 0.4 días adicionales de reserva. La meta de Senegas es 10 días. Es decir, necesitamos de almacenamiento 102 millones de pies cúbicos de gas, lo que requiere un almacenamiento subterráneo en cavernas salinas y yacimientos agotados. Infraestructura que no existe y con 2.8 días México sigue siendo extremadamente vulnerable ante la interrupción de suministro desde Estados Unidos. Entonces, el riesgo de importación y competencias por gas al 2030. Esto es importantísimo. Las importaciones de México al 2030 podrían estar fluctuando entre 7.642 y 10.000 millones de pies cúbicos diarios. Hoy importamos alrededor de 6.668, 74% del consumo. Con 13 nuevas centrales, con el incremento de más de 1.183 y una producción de Pemex en declive, la dependencia superaría el 78%. Texas Airport, esa es la competencia directa. Necesitan entre 6.000 y 800 millones de pies cúbicos diarios. La demanda incremental proyectada por Airport, los data centers, la manufactura, la industrialización de Permian Basin impulsará un crecimiento de precedentes en Texas. La exportación de gas natural, otra cosa que debemos de considerar, porque Estados Unidos está exportando 12.400 millones de pies cúbicos diarios hacia Europa y se pretende que para el año 2030 pudiera incrementarse hasta 25.000 millones de pies cúbicos. Cada molécula exportada es una que no llega a México por ducto.
Y el riesgo combinado del 2030, lo de ERCOT y lo de gas natural licuado, presionará los precios en la cuenca de Permian y limitará la disponibilidad de gas de exportación a México. Ojo con toda esta información. ¿En qué benefician los nuevos ductos mexicanos? Resuelve el cuello de botella, como ya lo explicamos, no resuelve el riesgo de suministro y esto nos pone en jaque si no hacemos una planeación y sobre todo la extracción de gas. Con esto, la producción de gas seco y proyecciones a Pemex, hicimos un cálculo de acuerdo a los datos que se tienen hoy en día de una demanda nacional de más o menos tope de 10.200 millones de pies cúbicos y en donde hicimos una proyección del 2024 cuánto estaba produciendo, 2025, 2026 y una proyección de 2027 y 2030. Es decir, supongamos que llegaran hasta un pico máximo de 5.000 millones de pies cúbicos de producción. La importación sería necesaria ante los cambios. Un escenario optimista en que Pemex alcance los 5.000 millones de pies cúbicos de producción, solo estaríamos importando 5.200, es decir, 51% de la demanda, considerando una demanda de más de 10.200 millones de pies cúbicos. En el escenario base de Pemex de 4.049, tendríamos una importación de 6.150 y tendríamos una importación de 60. Mejora margen contra un 75%. Y el escenario inicial, que es el que tenemos hoy día, una producción estancada de 2.300 millones de pies cúbicos nos daría de 7.642 hasta 10.000 millones de pies cúbicos, un incremento dependencial del 78%. Entonces, recordemos que el récord que se ha tenido en 2025 fue de 6.750 millones cúbicos en promedio y un pico alto en agosto de 7.390. El 80% desde Texas viene del gas, 20% de California y la capacidad fronteriza el 43% de 14.800 millones de pies cúbicos. Entonces, consideremos que Pemex, en el escenario que estamos platicando, quedaría más o menos con estas gráficas. Si es el más optimista y Pemex llega a la meta, solo estaríamos importando 5.200 de una demanda máxima de 10.200. Si en el dado caso, en la base que estamos esperando que Pemex, de acuerdo a su plan que ha presentado, solo importaríamos 6.150. Pero con la parte inicial que tenemos hoy en día, estaríamos importando más de 7.900 y con lo de ERCO y la exportación de gas natural licuado, estaría muy complicado si no hacemos algo por incrementar la producción de gas en nuestro país. Conclusión. De acuerdo a lo que vemos del 2025-2030 con las tendencias y todo, la inversión de 140.000 millones de pies cúbicos incrementaría sobre todo tener 13 centrales habilitadas para tener una generación de 7.890 y una demanda de más de 1.300 millones de pies cúbicos. Entonces, el almacenamiento solo nos pasaría de 2.4 a 2.8 días. La producción de Pemex sería base de 2.300 y esto, como hemos explicado, debe de incrementarse cuando menos a 5.000 millones de pies cúbicos, pero de gas seco. Es decir, del gas húmedo, las plantas de procesadores de gas deberían de estar convirtiendo en gas seco, más una mayor producción de gas que provenga de campos. Y eso, la única forma es siendo la fractura hidráulica. Si no hacemos esto, dependeríamos ya hasta un 80% que estaría muy por arriba del récord que hemos visto en el 2025. Las importaciones pasarían de 7.000 hasta 7.648 y podrían llegar hasta los 10.000 millones de pies cúbicos. El problema es que tenemos un incremento posiblemente de una mayor demanda de gas natural por la generación de electricidad en Texas y una mayor cantidad de exportaciones, casi al doble de lo que están haciendo hoy en día. Por lo tanto, yo creo que lo que debemos de entender es lo siguiente. Esto son las conclusiones que debemos de considerar sobre el plan presentado. Más ductos, más capacidad de mover gas. Pero si Estados Unidos prioriza su demanda, los ductos estarán ahí vacíos. Gracias y espero que esta información sirva.